Compañeras, compañeros, ¿cómo están? Soy Claudia Carabajal, del distrito de Florencio Varela, y estoy hoy iniciando un tercer encuentro de conversaciones con los autores desde la Secretaría de Educación y Cultura del SUTEBA Provincia, en el marco de este espacio de formación para los docentes que deseen participar de las pruebas de selección para ocupar cargos de secretarios, directores o supervisores en los distintos niveles del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a conversar con Karina Kaplan. Ella es docente de la Universidad de Buenos Aires, es también docente de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora del CONICET. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? Un placer. Bien, muchas gracias. Te cuento, Karina, que en este momento los docentes de los distintos niveles y modalidades de la educación de la provincia de Buenos Aires se preparan para realizar sus pruebas de selección para ocupar cargos de conducción y de supervisión en las escuelas. Y en la bibliografía propuesta, en los distintos anexos de convocatoria, se proponen producciones tuyas, como por ejemplo culturas estudiantiles, sociología de los vínculos en la escuela, género, es más que una palabra, educar sin etiquetas, violencia escolar bajo sospecha, entre cerebros y emoticones. Son algunas de las producciones de tu autoría que en este momento los compañeros y las compañeras están estudiando para poder atravesar estas pruebas de selección. Y como siempre, desde el SUTEBA queremos contribuir a la formación de estos compañeros y compañeras que asumen ese desafío de conducir una institución educativa. Y nosotros tratamos de poner en relieve que es muy necesario construir una escuela como un espacio que recibe, que atiende, que enseña, que cuida a los niños, jóvenes y adultos que son sus alumnos. Y en este sentido, nos parece muy relevante tu propuesta de poner en tensión las configuraciones sociales acerca de la violencia en la escuela, con las historias de vida de los alumnos y los contextos socioculturales e históricos que les toca atravesar a cada uno. Y nos gustaría que vos nos puedas contar un poquito más de estas categorías que desarrollás en tu bibliografía, ¿no? La violencia en la escuela, las construcciones de subjetividades, la escuela como espacio de contención afectiva, el entramado con la condición excepcional de este tiempo de pandemia, bueno, lo iremos abordando un poquito más adelante. En primer lugar, agradecerles este espacio y para mí es un honor que gran parte de mis escritos formen parte de un espacio de formación que pueda poner en palabras por un lado y que pueda ayudar a intervenir en las instituciones educativas en todos los tiempos y particularmente en este tiempo sin tiempo, como lo denomino, esta experiencia escolar inédita, sabiendo que estamos haciendo escuelas, sabiendo que las y los docentes nos hemos puesto al hombro y nos hemos hecho carne y cuerpo, digo yo, de este momento histórico. Somos sujetos inscriptos en una época, en un tiempo histórico, y asumimos el compromiso ético con nuestro tiempo, con nuestras infancias y juventudes. Dicho esto, voy a trabajar sobre dos ideas fuertes que me parece que giran alrededor de las construcciones que he hecho argumentales y también que ayudaron a construir ciertas prácticas en el sistema educativo. La primera de ellas es que no se puede pensar la escuela por fuera de su tiempo, por fuera de su época, que la escuela es un microcosmos de lo social, que la escuela es un reflejo de lo social, del orden social dominante, que por lo tanto tiene que interrumpir formas de la dominación. Quiere decir que la escuela puede ayudar a acompasar o acompañar el sufrimiento social, acompañar y acompasar y ayudar a curar las heridas sociales. Significa que la escuela ocupa un lugar central en términos simbólicos,
a través de la palabra, de los gestos, de las prácticas, para poder justamente contribuir a lo que denomino curar las heridas sociales, es decir, a atenuar aquellos efectos propios del sufrimiento social que atraviesan los niños, las niñas y los jóvenes, que son antecedentes a la escuela. Es decir, la escuela no fabrica la pobreza, la escuela lo que tiene que hacer es ayudar a tramitar esas formas del sufrimiento social. Entonces, en general, trabajo con 4 metáforas que a mi criterio retratan las relaciones entre sociedad y educación o entre la desigualdad social y la desigualdad educativa, y brevemente me voy a referir a ellas para dar cuenta de cómo no se puede pensar la escuela sin pensar el contexto histórico, social y cultural en el que está inmersa y que le da sentido, y cómo la escuela entonces puede reproducir ese orden social, pero también puede resistirlo, puede interrumpir formas de dominación simbólica, porque nosotros en la escuela trabajamos con el orden de lo simbólico, básicamente. Entonces, la primera metáfora es la de la corrosión del carácter, de Richard Sennett, teórico social muy prominente, que lo que está diciendo es que el trabajo en las sociedades del capitalismo salvaje, así se define en general este tipo de capitalismo, esta fase del capitalismo por la mayoría de los teóricos sociales contemporáneos, lo denominan un capitalismo salvaje, un capitalismo de exclusión, en donde las grandes mayorías quedan por fuera de los bienes simbólicos y de los bienes materiales. Y lo que está diciendo Richard Sennett es que en el capitalismo asalariado, en el capitalismo tradicional, la gente tenía trabajo, una gran mayoría, por supuesto con todos los problemas del capitalismo, que siempre el trabajo ha sido distribuido en forma desigual y la gente se ha apropiado en forma desigual de ese bien cultural que es el trabajo. Sin embargo, la gente podía establecer un carácter, una identidad duradera, una narración duradera organizada a través del trabajo. Quiere decir que el trabajo organizaba tanto la vida individual como la vida de la familia. Lo que dice Richard Sennett en La corrosión del carácter es que el trabajo ha dejado de ser un ordenador, un organizador de la vida social, ha dejado de constituir lazo social para las grandes mayorías. Y entonces ahí viene la pregunta por la escuela, porque la escuela es una de las pocas instituciones que hace tiempo viene ayudando a constituir lazo social allí donde hay procesos de exclusión material y simbólica para las grandes mayorías. Esto es bien interesante porque uno se tiene que preguntar si no es por la vía del trabajo que se organiza la existencia familiar y la existencia individual, ¿por qué otra vía? Y justamente la escuela opera como una institución que puede ayudar a amarrar, que puede ayudar a construir narrativas duraderas, es decir, superar o trascender el presente para poder pensar en una organización del futuro, un horizonte simbólico de posibilidad. Precisamente la escuela, allí donde hay ruptura de trayectorias propias del capitalismo salvaje, donde el trabajo deja de ser un ordenador para las grandes mayorías, en algunos trabajos incluso hablo acerca de cadenas de generaciones de exclusión. Significa que hay generaciones enteras que no han visto trabajar a sus padres, ni a sus abuelos, ni a sus bisabuelos, ni sabemos si los verán trabajar alguna vez. Quiere decir que el trabajo, que tendría que ser un bien dignificador y, digamos, un bien que nos permite tener esas formas de lazo social, para las grandes mayorías ese lazo social lo construye muchas veces la escuela. Y entonces, junto con esta metáfora, utilizo otra, que es la de Louis Wacquant, otro teórico social al que sigo bien de cerca, que tiene un texto que se llama Las cárceles de la miseria. Estamos hablando toda la década del 2000 como un momento de coronación de un proceso de largo alcance donde el capitalismo salvaje mostró su faz más brutal. Y, digamos, las consecuencias que estamos viviendo, por supuesto. Y entonces, en las cárceles de la miseria, lo que dice Louis Wacquant es que hay por lo menos dos estados o dos modelos de Estado en disputa. Un modelo social que atiende a la ciudadanía y que protege a la gente, y un modelo penal punitivo, que lo que hace es reprime justamente a la pobreza y en particular a los jóvenes, y entonces considera que los pobres, y particularmente los jóvenes, pobres son el mal de la sociedad. En lugar de proteger
a esa ciudadanía, a los jóvenes, a la miseria, lo que se hace es un proceso de estigmatización y se persigue a los pobres por ser tales y a los jóvenes por ser tales. Quiere decir que, fíjense, junto con un proceso de exclusión material y simbólica por la vía del trabajo, hay un proceso de criminalización y estigmatización de estos mismos sectores. En lugar de que se proteja a la gente, se empieza a la gente a proteger de estos sectores, ¿no? Y entonces hay un discurso, los medios de comunicación abonan a este discurso criminalizante y judicializante acerca de la juventud. Entonces ahí tenemos que pensar justamente qué lugar ocupa la escuela, y la escuela democrática e inclusiva ocupa este lugar justamente simbólico de poder contrarrestar esta mirada criminalizante y judicializante hacia la infancia y la juventud que se produce en la sociedad. Porque nosotros tenemos una mirada, y por eso a mí me interesa mucho la construcción de la mirada en la escuela, cómo se tipifica, cómo se nombra, cómo se adjetiva, cómo se percibe a los estudiantes y cómo hacer para interrumpir la dominación simbólica, es decir, para contrarrestar estas miradas judicializantes y criminalizantes. Para nosotros los niños que están sentados en la escuela no son futuros delincuentes, ni porque vienen de tal hogar tienen tal destino. Entonces tenemos que trabajar con la construcción de las imágenes y autoimágenes que existen sobre las infancias y que justamente la escuela intenta, por un lado, desnaturalizarla y por otro lado, contrarrestarlas desde el punto de vista de sus prácticas culturales, haciendo que todos tengan la misma valía social. Porque si hay alguna cuestión que hemos aprendido de estas lecturas es que precisamente la gente tiende a excluirse de aquello que ya está excluido objetivamente, es decir, termina creyendo no me da más la cabeza para el estudio, no nací para la matemática, quiere decir que los pobres son tontos. Hay toda una serie de máximas de sentido común que desde estas perspectivas, desde estos discursos, termina la gente creyendo que es su propio mal, es decir, que si fracasa en la escuela no es debido a condiciones sociales o a falta de oportunidades sociales, sino es debido a una naturaleza inferior y demás. De hecho, Waquan, en las cárceles de la miseria, afirma claramente como, por ejemplo, el cociente intelectual ha sido una medida para mostrarnos, falsamente, por supuesto, una medida falsa, que nos ha mostrado que hay algunos individuos que nacen inferiores y que por lo tanto ocupan un lugar en la sociedad y entonces viven en las villas aquellos que tienen un cociente intelectual inferior. Esto por supuesto que es falso, pero lo que les estoy mostrando es que hay todo un aparataje científico, además del discurso de sentido común y de los medios, que avala estas ideas. Entonces, la tercera metáfora a la que me suelo referir en relación a las relaciones entre desigualdad social y desigualdad educativa, o entre las transformaciones sociales y la constitución de subjetividad y el lugar que ocupa la escuela, es la de la miseria del mundo. La miseria del mundo es una de las últimas obras de Pierre Bourdieu, que junto con sus colaboradores lo que hacen es tomar testimonios, relatos, historias de vida de lo que ellos llaman metafóricamente actores o agentes de la mano izquierda del Estado. Es decir, durante la década de los 90, principios del 2000, gente que tuvo algo y lo perdió y que se encuentra en lo que ellos denominan un lugar difícil. Lugar difícil para explicar, pero también lugar difícil para habitar. Por ejemplo, la escuela, los barrios más carenciados. Entonces, a mí lo que me llamó la atención siempre de la miseria del mundo, que toman testimonio de la mano izquierda, actores y agentes de la mano izquierda del Estado, y tomaban testimonio, fíjense, fines de los 90, principios del 2000, piensen en nuestro país también, de maestros, profesores de escuela, directores de escuela, estudiantes de educación superior. Quiere decir que ya Bourdieu nos decía, a fines de la década de los 90, que maestros, directores, estudiantes forman parte del sufrimiento social y tienen una particularidad, que a su vez tienen que acompañar y acompasar el sufrimiento social de los estudiantes. Yo creo que este es el nudo de un planteo que a mí me sigue pareciendo muy potente acerca de cómo los maestros, los profesores, los directores de escuela, incluso a veces yo comparo un director de escuela con un director de un hospital público con pocos recursos.
que sin embargo intenta que todos puedan salir adelante. A mí me gusta pensar, justamente en este contexto es más clara la metáfora que siempre tuve, o la analogía que hice entre un director de escuela y un director de una escuela pública de pocos recursos o privada de pocos recursos, que, digamos, recursos por parte de sus estudiantes, ¿no? Y también por parte de la escuela, y un director de un hospital público, que, bueno, probablemente algunos pacientes podrían haberse recuperado, pero sin ese director de escuela, sin ese director de hospital público, todos estos actores, digamos, que están de alguna manera a la deriva, que son lo que Pierre Bourdieu en La miseria del mundo dice los deshechos de las sociedades neoliberales, es decir, aquellos actores que aparecen invisibilizados. Son la mayoría, se puede ser mayoría y sin embargo ser una mayoría invisible. Vaya si nos hemos dado cuenta en este tiempo, ¿no? Quiere decir que no están provistos desde el punto de vista estatal de aquellos recursos materiales y simbólicos que le permitirían entonces, ahora sí, la tercera metáfora, que es la de Terborn, la cuarta metáfora, perdón, que es la de Terborn, que es los campos de exterminio de la desigualdad. Fíjense qué fuerte el último texto de Terborn, teórico social de corte marxista, que lo que sostiene justamente es que la desigualdad mata y que la desigualdad no es solamente una cuestión de billetera económica, que por supuesto es un ordenamiento económico, sino que también es un ordenamiento cultural, es un ordenamiento que no nos permite cumplir con nuestros sueños. Entonces, la desigualdad es una suerte de campo exterminio, campo de eliminación de sujetos en la modernidad, ¿no? En la contemporaneidad. Quiere decir que hay una desigualdad que es material, que es objetiva, que es económica, pero también entonces dice él que la desigualdad es existencial, que la desigualdad nos afecta y que nos vuelve seres indignos en el sentido de no poder dignamente cumplir nuestros sueños, como nos merecemos. Entonces, de alguna manera, la desigualdad lo que ataca es el nudo de los derechos humanos básicos que tenemos todas las personas y, por lo tanto, algo que hace la escuela es luchar por la igualdad. Estas es como las premisas para mostrarles, me parece que quizás funcionan estas metáforas, para mostrarles cómo la escuela es un microcosmos de lo social, la escuela está en sintonía o resuenan en la escuela aquellos elementos que hacen al orden social, en nuestro caso el orden capitalista, desigual e injusto, pero que también la escuela es una institución que tiene la posibilidad de contrarrestar, de desnaturalizar estas formas de desigualdad, de poder mostrar que a través de sus prácticas, sus currículums, sus formas de organización, su enseñanza, su forma de afectividad, permite dotar de valía social a todos y a todas las niñas, en especial de aquellos que están en una situación de menor valía social, de menor reconocimiento social. La lucha por el reconocimiento es algo que la escuela lleva a cabo a través de su cotidianeidad, a través del vínculo que establece con las y los estudiantes y su familia. Entonces, me parece que hay que pensar la desigualdad educativa en el marco de procesos sociales más generales, de la desigualdad social, pero luego meterse de lleno al interior de las instituciones para ver cuáles son de esos mecanismos aquellos que reproducen esas formas de desigualdad y cuáles son aquellos mecanismos que pueden de alguna manera interrumpir la dominación simbólica. A mí me gusta llamarlo así porque me parece gráficamente que es nuestra función. Justamente la escuela tiene una función de constitución simbólica de subjetividades. La escuela permite dar valía social a aquellos que están más desvalidos socialmente, también la puede quitar. Entonces ahí lo que hay que ver es cuáles son las prácticas que ayudan, que favorecen a acompasar el sufrimiento social y cuáles son aquellas que de alguna manera reestigmatizan o estigmatizan doblemente a los niños por la vía social y por la vía escolar. Sí, esto que vos traías, Karina, me hace pensar, ¿no? En las escuelas de contextos muy complejos,
contextos donde los alumnos viven en situación de alta vulneración de sus derechos y demás. Y también me hace pensar en que todas estas condiciones hoy se han agravado por la pandemia que estamos viviendo en este tiempo donde los docentes tuvimos que reinventarnos para poder dar las clases, para poder enseñar a nuestros alumnos y para que la escuela se extienda más allá del edificio escolar, ¿no? La escuela se tuvo que extender en la virtualidad de distintas maneras, a través de los cuadernillos impresos, a través de fotocopias, a través de los WhatsApps, a través de las aulas virtuales, en el caso en que se ha podido, pero estas nuevas condiciones de la enseñanza también han mostrado la desigualdad en la que viven nuestros alumnos y sus familias, ¿no? Porque las condiciones de acceso, por ejemplo, a un teléfono con datos para poder bajar un video o para poder mirar alguna actividad por WhatsApp, ya es una erogación bastante alta que las familias tienen que hacer y hoy los recursos son muy escasos. Lo que quiero decir es que a pesar de todos estos condicionamientos, la escuela sigue enseñando, ¿no? Y estos compañeros y compañeras que asumen este desafío de concursar para ocupar un cargo de conducción, creo que les toca también el desafío de conducir escuelas en estos contextos, que son bastante complejos, no son los contextos que conocíamos hasta marzo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la escuela, hay algo que vos decís que a mí me parece muy interesante, que la escuela siempre tiene un desafío medular, que es encontrar los modos de contribuir a que los alumnos y las alumnas puedan imaginar un futuro distinto al de su condición de origen, ¿no? Ya sea de género, de etnicidad, de religión, etcétera, ¿no? Y la escuela tiene que poder acrecentar esos horizontes de lo posible, ¿no? Para que estos niños, niñas, adolescentes y adultos también puedan imaginar otros futuros, ¿no? En esto de construir también su subjetividad, de construir su identidad, de asumirse como sujeto de derecho. ¿Cómo ves esto vos hoy, ¿no? En este tiempo de tantos cambios vertiginosos, cambios profundos, cambios universales que nos trajo esta pandemia? ¿Cómo ves que esto sea posible? En primer lugar, siento orgullo por la docencia argentina, porque, como te decía al principio, se han puesto y nos hemos puesto al hombro esta enorme tarea de lograr lazo social. Creo que se está logrando social a través de la escuela, con toda la complejidad que tenemos, por supuesto, y que también describiste y que acuerdo. Sin embargo, la escuela es la institución que está intentando ligar a uno por uno a todos esos estudiantes que tienen nombre y apellido. Quiere decir que el nombre, la forma de nombrar, pero básicamente el nombre es algo central, poder establecer la identidad del otro, conocer a la familia, conocer dónde vive, eso solamente lo hace la escuela, digamos, y entonces por eso puede ir a buscar, a veces con más éxito y otros con menos éxito. Sabemos que, digamos, en el camino van a quedar algunos estudiantes, pero pensemos si no tuviéramos escuela. Yo siempre digo, pensemos por oposición, ¿no? A veces decimos, ¿qué hicimos mal? No, ¿qué hicimos bien para que se paró el país y, sin embargo, las escuelas siguieron latiendo, digamos, con su función de enseñanza, de puente afectivo, de conexión, para que nadie se sienta en soledad, para que sepan que hay una palabra, digamos, ahí amorosa de la escuela, que los está uniendo, que les está generando lazo, porque la escuela genera la idea de lo común. Y es en la escuela donde se está construyendo una idea de sociedad, una idea de lo común, una idea de nosotros. Incluso la escuela rompe con ciertos muros simbólicos en el sentido de ustedes y nosotros. La escuela valora a cada uno, valora desde el punto de vista de la autoestima, ¿no? Intenta generar procesos de autoestima social y escolar. En este sentido, históricamente, en mis investigaciones he tomado como lugar central a la escuela en la construcción de subjetividad y como lugar simbólico al docente.
El docente me refiero al docente de aula, al directivo, al inspector. Para mí son todos docentes en el sentido que sus actos de nombramiento son muy poderosos desde el punto de vista simbólico para constituir subjetividad. ¿Qué quiero decir con esto? En la primera investigación que se publicó como Buenos y Malos Alumnos, descripciones que predicen, recuerdo que siempre me interesó el mundo simbólico, cómo construyen una mirada los docentes acerca de los estudiantes. ¿Por qué? Porque considero que el docente y su palabra tienen un poder simbólico de constitución del estudiante. Es decir, cuando un docente dice, este es inteligente, este no es inteligente, este es talentoso, este no es talentoso, no es solamente una descripción objetiva, aparentemente neutral, que hay que ver si es tan objetiva, sino que se pone a jugar algo de su subjetividad y tiene un efecto simbólico esto, digamos, decir de alguien que es inteligente por oposición a otro que no es estar esperando del inteligente mayor rendimiento y del otro no. Entonces, he jugado siempre con estas representaciones sociales o construcciones simbólicas, a veces prejuiciosas, que tienen maestros y profesores respecto de los estudiantes. Y me había dado cuenta en esta investigación de Buenos y Malos Alumnos que varios de los docentes habían valorado la inteligencia de los alumnos. Es decir, que cuando se hablaba de éxito o fracaso escolar, se hablaba del inteligente versus el no inteligente. Pero me había llamado más la atención que, por ejemplo, oponían al inteligente a mal alimentado o al inteligente a burro. Y me daba cuenta que esas palabras no estaban como puestos en el diccionario. Quiere decir que había algo de la construcción de la escuela que hace que se mire de cierto modo a los estudiantes y que se perciba eso como virtud escolar o como desvirtud escolar. Entonces me puse a investigar claramente qué significaba para los maestros el constructo inteligente, la categoría inteligente, porque ahí tenía una hipótesis. Los maestros podían pensar la inteligencia como un atributo natural dado y por lo tanto inexorable, entonces el que nace inteligente va a tener cierto destino escolar y poco puede hacer la escuela, o los docentes podían tener una idea acerca de la que la inteligencia era una dimensión constructiva, ¿no? Y entonces que se podía intervenir sobre ella. Claro, para eso había que romper con ciertas creencias sociales muy establecidas y cierta porción de la ciencia que considera que la inteligencia es dada inmutable. Siempre le discutí a esa porción de la ciencia que considera que la inteligencia es algo biológico, dado, innato, incluso que, digamos, es muy poco modificable. A eso lo he denominado el racismo de la inteligencia, como lo ha hecho Bourdieu, porque entonces lo que estábamos pensando junto con los maestros es qué idea acerca de la inteligencia tienen, porque si el maestro, insisto, considera que la inteligencia es un atributo dado, incluso que viene de la familia heredado, poco se puede hacer y entonces ya tendríamos previsto el destino. Y uno de los nudos centrales de la escuela democrática es justamente desanudar la relación entre origen social y destino escolar, para que no sea que la escuela confirme ese destino. Niños pobres no van a la universidad, niños pobres no van a poder comprender. Y además hay toda una serie de creencias sociales con las que trabajé siempre con los maestros en las investigaciones que avalan esta idea de inteligencia, aunque sea falsa, dada, inmutable. Falsa desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno dice lo que natura no da, Salamanca no presta, el que nace para pito nunca llega a corneta, de tal palo tal astilla. Bueno, ahí me dediqué, hay dos textos míos que son La inteligencia escolarizada y Talentos, dones e inteligencias. Uno fue mi tesis de maestría y otra mi tesis de doctorado, justamente a ver esta porción de maestros que consideraban a la inteligencia como innata, dada casi coherente con estas creencias sociales, de lo que natura no da, Salamanca no presta, no nació para la matemática, que eso, insisto, está muy arraigado en la docencia, yo creo que cada vez menos, por suerte, pero está muy arraigado porque son creencias sociales, es decir, nosotros reproducimos algunos prejuicios que están en la sociedad, no es que el maestro crea el prejuicio. Lo que estoy diciendo es como que se va naturalizando, crecemos con esas ideas y consideramos que son naturales. Y no son naturales. Incluso el orden biológico es un orden dinámico. Y sin embargo nosotros lo pensamos como cristalizado.
naciste de tal manera, serás de tal manera. A padre repetidor, hijo repetidor, de hermano repetidor, hijo repetidor, ¿ven? O sea, son todas afirmaciones que nos juegan en contra en el sistema educativo, que son creencias sociales, pero que además hay una porción de la ciencia que avala estas ideas. Entonces, discuto bastante cómo hacer para no biologizar lo social, es decir, cómo no hacer que un atributo como la inteligencia, que puede ser una categoría que, suponiendo que me permita, digamos, advertir algunas cosas, no se convierta en una categoría cristalizada y determinada inexorablemente. Porque entonces no nos va a permitir pensar que hay que abrir el abanico de posibilidades, el horizonte de posibilidades de las y los estudiantes. Entonces, discutirle a las creencias de los dones naturales, yo la llamo la ideología de los dones naturales, es decir, no hay un órgano de comprensión negado a unos y dados a otros por naturaleza. Esto es falso. Sin embargo, fíjense que nuestras sociedades consideran, nació para pianista, nació para deportista, nació para la matemática, como si hubiese un gen de la matemática. Y entonces traje en mis textos siempre una idea de Stephen Gould, que es un biólogo, que tiene un texto que para mí fue como fundante de mis investigaciones, porque había que discutirle a estas ideas muy arraigadas de cocientes intelectuales que durante mucho tiempo han dominado el campo pedagógico, ni que hablar del campo psicológico, pero mucho también el campo pedagógico, y los maestros se han formado con esta idea de que el cociente es el que determina el éxito o fracaso escolar. Y bueno, porque era muy hegemónico en la formación docente. Entonces, este texto de Stephen Gould, La falsa medida del hombre, lo que dice, por un lado, hay que partir de una idea de una dialéctica entre biología y sociedad. Quiere decir que no hay un orden biológico dado y un orden social dado. Hay un orden biológico dominante, un orden social dominante, pero que, digamos, es algo móvil, es algo que se puede modificar. El orden social, por eso ha habido transformaciones en las sociedades, y también el orden biológico, no creer que el orden biológico está dado. Fíjense con toda la discusión que hay acerca del tema de género, de la cuestión de género, queda claro que el orden biológico hay que también verlo en el seno de transformaciones científicas y sociales. No se puede escindir lo biológico de lo social. Por lo tanto, tampoco, digamos, la escuela puede ser un orden dado para siempre. Así como vamos transformándonos como sociedad, también se van transformando los elementos científicos. Y hoy en día uno puede discutir la idea de que es la inteligencia la que determina el éxito escolar. Precisamente por lo que habían hecho en su momento, en la década de los 60, la línea de investigación que yo seguí, que es la del efecto Pigmalión, que fueron justamente en base a esa línea mis investigaciones de tesis de maestría y de tesis de doctorado. ¿Por qué? Porque Pigmalión en la escuela es un experimento de la década del 60. Situémonos en esta década del 60 del siglo XX, donde la inteligencia es la medida del éxito y el fracaso escolar, como decíamos, del aprendizaje. Y entonces lo que hacen estos investigadores es hacer el siguiente experimento. Como todo experimento, toman un pretest antes del experimento y un post-test después del experimento. Y entonces lo que hacen es, ponen a un maestro del grupo experimental y le dicen, vos estás interactuando con los niños que han mostrado un cociente intelectual más alto en el test de inteligencia, en el pretest original. Y al maestro del grupo de control no le dicen nada. ¿Qué es lo que sucede? 8 meses más tarde, cuando le toman el post-test a estos alumnos, advierten que los niños del grupo experimental aumentaron su coeficiente intelectual en comparación con los grupos de control. Pero ¿qué muestran los investigadores? Que no era verdad que en el grupo experimental estaban los más inteligentes, porque habían sido distribuidos al azar. Lo que sucede es que la creencia del maestro acerca de que estaba interactuando con los más inteligentes dados por el test de inteligencia, hizo que mejorara sus prácticas, bueno, que se desafiara más como docente y por lo tanto los estudiantes aumentaron su cociente intelectual. Quiere decir que lo que muestran Rosenfeld y Jacobson, que es lo que a mí me interesa en mis investigaciones, que el poder
del maestro es central en la construcción de las prácticas educativas, que las expectativas del maestro son centrales, que si uno espera poco de los niños y que encima cree que los niños que tienen menos cocientes intelectuales son inferiores y por lo tanto menos se puede esperar por naturaleza, o sea, muchas creencias que circulan por ahí y que siguen ahora con el discurso de los genes, poco se puede esperar. Recuerdo entonces, siempre lo traigo, me parece muy gráfica, una maestra, ustedes saben, cuando uno investiga, vos sabés, Claudia, cuando uno investiga siempre hay una maestra que te da como una perlita, ¿no? Que decís, uy, acá veo lo central de la preocupación que tenía. Le pregunto a una maestra de 4º grado que atiende a sectores medios de la población que me identifique un niño o niña de su grado, 4º grado, 9 años aproximadamente, que me dijera cuál es su estrategia docente para con él o para con ella, con un niño que tuvo dificultades. Entonces me dice que hay un niño de 9 años que le iba muy bien en la escuela y que un día tiene un bloqueo emocional. Entonces manda a llamar a la mamá y le hace un electroencefalograma. La mamá vuelve con el electroencefalograma y el niño no tiene nada en la cabeza, me dice la maestra. Es decir, la hipótesis 1, algo neurológico tendrá, estaba, digamos, fallándole para explicar su fracaso. Entonces me dice, pero además esta mamá le forra los cuadernos 2 veces al niño. Quiere decir que se ocupa mucho de este niño. Hipótesis 2, desatención del hogar, tampoco le funcionaba. Quiere decir que las 2 hipótesis más tradicionales, algo tendrá malo en la cabeza, neurológico, esta cosa del cociente, o bueno, lo neurológico, ahora hay mucho del discurso, ¿no?, de la neurociencia que explicaría la desigualdad, y la desatención del hogar. Bueno, esta mamá era una obsesiva. Si le forraba 2 veces los cuadernos al niño, quiere decir que se ocupaba un montón, ¿no? Es un indicador de que la familia lo atiende. Entonces me dice, ahora que estoy charlando con vos en la entrevista, me doy cuenta que este chico es adoptado. Entonces habría que buscar en los genes de la familia original dónde está el problema. Ahí es donde yo discuto lo que dice Stephen Hall, que hay una línea de continuidad histórica entre la craniometría del siglo XIX, los test de inteligencia mediados del siglo XX y el discurso de los genes o las neurociencias en la actualidad. Quiere decir que lo que hay que discutir es todas estas falsas medidas que lo que hacen es hacer pasar el orden social por biológico o el orden escolar por biología o por algo del orden de lo dado. Justamente la escuela es aquella que confía en que todos podemos aprender, todos los niños pueden aprender con condiciones distintas, es verdad, todos tenemos condiciones distintas, pero que no está buscando cuál es el atributo, en este caso inteligente, a que me explique a mí por qué fracasa o por qué tiene éxito, sino que está más interesado en lograr una estructura de oportunidades curriculares, afectivas, vinculares, que permitan a todos los niños aprender con sus diferencias. Exacto. Sí, y esto que vos decís me hace acordar algo que vos también desarrollás, que es la justicia escolar, ¿no? Esto de que, bueno, que la escuela tiene que ofrecer a todos las mismas oportunidades para que puedan aprender y se puedan desarrollar y puedan crecer, porque la escuela también es un espacio de crecimiento y creo que muchas veces los compañeros eso lo obvian, ¿no? Dicen, bueno, es un espacio de enseñanza, pero también es un espacio de crecimiento y la escuela tiene mucho que hacer en ese sentido, sin olvidar los contextos sociales, culturales, históricos, ¿no? En los cuales estamos desarrollando la tarea. Pienso que eso es fundamental. Claro, porque además los niños confían en nosotros. La confianza es un ingrediente central de las relaciones pedagógicas. Si yo no confío en el otro, si no confío en las capacidades, ¿cómo es posible que podamos establecer un vínculo de enseñanza y de aprendizaje? Así que me parece que es central el componente de la confianza, del reconocimiento social, de la estima social, porque hay muchos sectores que están muy desvalorizados socialmente, casi invisibilizados.
Los únicos que le dan voz a estos niños son la escuela, si no estaríamos silenciados. Entonces, bueno, a mí, digamos, durante esta pandemia, la idea de silencio en los micrófonos, bueno, yo digo, la escuela lo que hace justamente es no silenciar los micrófonos, amplificar la voz de aquellos que no lo tienen. Entonces me parece que cumple una función para mí central y en este momento queda claro que es la que organiza el tiempo de la familia, allí donde no hay un tiempo, digamos, de organización a través del trabajo, porque sabemos que vamos a volver a la escuela y en el mientras tanto, con muchas pérdidas, con sentimientos de muerte, de miedos, y bueno, la escuela ayuda a tramitar, primero a registrar, en el sentido de identificar, y después a tramitar esas formas de dolor social. Por eso a mí me gusta llamar a la violencia como una forma de dolor social, porque en general en los testimonios que recogemos de los jóvenes, cuando, digamos, ejercen violencia hacia los demás, o sea, hacia el propio cuerpo, está vinculada esa violencia con no sentirse reconocidos, no sentirse valorados, no estar pudiendo establecer relaciones de intersubjetividad que les permitan fabricar una autovalía escolar, no están alojados, digamos, en la escuela y tampoco en la sociedad. Entonces, a veces nosotros consideramos que la violencia es constructora de subjetividad, que muchas veces se acude a expresiones de violencia para poder autoafirmarse socialmente. No es que la gente es naturalmente violenta. Nosotros discutimos la categoría de la naturalización y la biologización de la violencia. De hecho, tengo un texto que se llama El racismo de la violencia, cómo a veces se atribuye, así como la inteligencia o el talento, se le atribuye la violencia a ciertas condiciones innatas del niño. Y lo que hay que entender es que la violencia siempre es un atributo relacional. Hay que tratar de pensar y por lo tanto intervenir sobre relaciones sociales. No hay quienes sean innatamente violentos y otros que no lo sean, sino que hay situaciones sociales, conflictos que pueden estar latentes y que pueden devenir en violencia. Y además, distinguir, aunque sea analíticamente, la violencia física de la violencia simbólica. Porque la violencia no es solamente pegarle al otro, sino también pueden ser formas de violencia simbólica como humillación, falta de respeto, apodos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el lenguaje en la escuela es bien importante para trabajar sobre las cuestiones de violencia. Y además, porque si bien es una distinción analítica entre violencia física y violencia simbólica, en mis últimas investigaciones estoy diciendo que hay que imbricarlas, hay que articularlas, porque, por ejemplo, cuando un joven le dice al otro, o nos dice que le pega porque tiene cara de pobre, le pego porque es negra, le pego es violencia física, pero la connotación es simbólica. Quiere decir que uno tiene que entender qué hay del orden simbólico de la discriminación que funciona en los grupos escolares, donde unos lideran y otros son sumisos, ¿no? A mí me gusta pensar en estas relaciones de dominación, subordinación, relaciones de poder al interior de los grupos escolares, y cómo hacer entonces para no estigmatizar al alumno violento, o sea, salir de la categoría de la tipificación, así como salir del alumno inteligente, salir del alumno violento y pensar en relaciones. Entonces, la dimensión relacional es la que permite dar cuenta de lo social en la escuela, de las sociodinámicas de estigmatización y no pensar en casos individuales, es decir, patológicos o biologizados. Muy bien. Bueno, Karina, creo que hiciste un recorrido muy, muy rico, muy interesante por toda tu bibliografía y compartiste con nosotros, bueno, puntos nodales de tus investigaciones, a los compañeros que están en este camino de conducir escuelas o de supervisar escuelas en la provincia de Buenos Aires. Creo que les va a venir muy bien poder tener este video para poder relacionar aquellas lecturas que puedan hacer con lo que vos nos estás contando. Nuestra intención, vuelvo a decir, es que estos compañeros ocupen cargos de dirección o de supervisión
que puedan llevar adelante escuelas democráticas, escuelas donde los alumnos se sientan contenidos, se sientan queridos, se sientan nombrados y donde reciban y recreen aprendizajes emancipadores. Vamos por eso, esa es nuestra intención como sindicato. Hoy estamos cumpliendo años, el SUTEBA hoy cumple 34 años de historia, de lucha y también de compromiso con la escuela pública. Así que qué mejor que haber tenido este espacio y que lo podamos compartir con las compañeras y los compañeros en la Secretaría de Cultura. Muchas gracias, Karina, te agradecemos muchísimo y bueno, iremos viendo, luego te haremos llegar por ahí las impresiones de nuestros compañeros y compañeras que accedan a nuestro campo de formación. Seguramente les va a gustar muchísimo este material. Muchas gracias. Gracias por la invitación y decirles que son de los esenciales, que Gracias. tengan fuerza, que nos espera un largo camino, pero que siempre la docencia argentina, los directores de escuela, los maestros, los profesores, hemos demostrado que conocemos el sufrimiento social. A veces les digo a los directores que retomen el acervo pedagógico, la memoria pedagógica histórica que tenemos, nuestros delegados anteriores, para poder realmente saber que podemos producir trama aún en este sufrimiento y que no se olviden que nosotros también formamos parte del sufrimiento social. Pero lo que ayuda, me parece a mí, a superarlo en parte, es saber que trabajamos para otros y que otros nos necesitan. Así que muchas gracias. Gracias, Karina. Buenas tardes.